¿Sabías que eres un organismo que funciona casi en automático, en donde viven cientos de millones de bacterias y cada una de ellas cumple una función en cada uno de tus órganos, las cuales crecen y se reproducen? Así como los ácaros que viven en tu cama y vivirán por siempre, no importa qué tan limpio seas, ni cuántas veces cambies las sábanas. ¿Tienes una herida en este momento? Deberías de tener cuidado de que no se infecte, porque cualquier bacteria podría entrar por ahí y de ahí tocar tus vasos sanguíneos, los cuales podrían transportar una infección que se va haciendo cada vez más grande, la cual, si no te das cuenta, puede comenzar a deteriorar tu salud y llevarte al hospital, en donde hay más microbios. Y aunado a tus bajas defensas, podría ser que desarrolles un síndrome que haga que sea inevitable que te corten el dedo ¿Y luego qué? Ok, ¿y luego qué? Ok, respira. Más de 30 segundos para explicar cómo funciona la ansiedad. ¿O los TOCs? O debería decir 111 minutos. Sí, porque en un drama romántico, en esta ocasión, un elenco compuesto por Isabela Merced, Félix Malard y Chris Chino nos contarán una historia que tiene que ver con la ansiedad y cómo ello es capaz de hacer nuestra vida una envoltura interminable de pensamientos. Así que bienvenidos Cinefilo, Seriefilo y Gamer a una nueva opinión, reseña, crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de Turtles All the Way Down o 1000 veces hasta siempre. A verte de nuevo por acá en una review más de este canal. Y déjame decirte, o más bien preguntarte, ¿eres algo ansioso? ¿Alguien que sobrepiensa? ¿Alguien que siempre está preocupado por lo que va a pasar en un futuro? Y bueno, antes de que me respondas, yo te quiero preguntar, para la caja de comentarios, ¿cuál es tu estrategia para controlar la ansiedad? En cualquiera de las ramas o contextos que te dé. Porque sabemos, y es imperativo decir que todos tenemos algún tipo de ansiedad. Todos. En menor o mayor medida. Y no debemos sentirnos mal por ello. No estás solo. Así que cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo como siempre. Dirigida por Hannah Marks, directora joven que se está inmiscuyendo poco a poco en la cultura del cine con temas como la ansiedad en la película de la que hablaremos el día de hoy, los difíciles triángulos amorosos en Banana Split, lo duro que es lidiar con las enfermedades terminales relacionadas al amor. También en After Everything, o bien el amor de la paternidad / maternidad en No me dejes ir. Así que sí, tenemos a una directora que se ha decantado por tener a el amor como tema principal y cómo puede llegar a ser la cura para distintos escenarios. Y en esta ocasión será la respuesta o vía de escape a ese pensamiento en espiral que puede llegar a tener una persona con ansiedad. Una adolescente con trastorno obsesivo compulsivo investiga la desaparición de un multimillonario y se reencuentra con su amor de la infancia, enfrentando su enfermedad mental en busca de felicidad. Y bueno, para comenzar vamos a decir que para esta instancia, esta repetición del mismo tema pero diferente contexto que ha seguido la directora con sus films por años, la llevó a tener un control increíble de manejo de la trama de una manera que no sea difícil de sobrellevar para ti, para el espectador. Y haciendo un pequeño paréntesis en lo que conlleva la relación de el amor como vía de escape a una enfermedad, en esta ocasión se adentra en algo que es muy común de ver en el día a día de las personas hoy en día, con una vida tan ajetreada a la que nos enfrentamos en este bendito siglo XXI. Ahora, antes de explicar la trama del film, como siempre hacemos, tenemos que especificar que gracias a la cultura popular y mucho más dentro de las redes sociales, los memes y entre otras cosas, o creación de nuevos términos que utilizan los jóvenes para describir ciertos sentimientos o comportamientos han llevado a muchos a utilizar la palabra TOC para describir comúnmente lo que antes se conocía o se decía normalmente como me da cosa o me da cosita. Esto me hace sentir incómodo. Me da ansia. En este film se explora eso, pero a detalle y con un tema en específico que ya te voy a decir más adelante, y más también aún en su definición científica. Así que, ¿qué es el TOC formalmente? El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados que provocan comportamientos repetitivos. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional.
En medicina, se dice que el paciente puede intentar ignorar o detener sus obsesiones, pero eso solo aumenta el sufrimiento emocional y ansiedad. Finalmente, sientes la necesidad de realizar actos compulsivos para tratar de aliviar el estrés, a pesar de los esfuerzos por ignorar o deshacerte de los pensamientos o impulsos que te molestan, ya que estos vuelven una y otra vez. Así que sí, una vez explicado esto, conoceremos la historia de nuestra protagonista, Asa, una chica que rápidamente desde el inicio es explicado como gracias a la pérdida de su padre, quien era una gran figura paterna para ella, ha desarrollado este padecimiento y dándole al espectador una vista en primer plano de cómo es vivir con este trastorno dentro de un ámbito escolar de preparatoria, convivir con amigos y tratar de estar concentrado en tus actividades, mientras tus pensamientos te atacan. Así, es como dentro de este film veremos a Asa luchar durante los 111 minutos contra sus juicios, en contextos como los estudios, su relación con su gran amiga Daisy y, más importante aún, el amor. Amor que siente por un chico con el que guarda pasado gracias a un campamento al que fueron desde pequeñas, y trata de luchar contra su padecimiento para intentar por primera vez el amor. Esto mientras vive desilusiones, impotencia, accidentes y obsesiones por no tener contacto con bacterias peligrosas. Y verán, los 111 minutos se esparcen demasiado con demostrarte todas y cada una de las etapas con las que tiene que lidiar una persona con TOC. Y con ello nos referimos a que, de una forma muy bien editada y presentando diálogos que hacen rápidamente sentir empatía al espectador con la situación que tiene que vivir día a día Asa, es cierto que para los géneros que dijimos en un principio de esta crítica, a este film como que le falta un poco demasiado ese giro de tuerca dramático. Ese giro que la jalara y le diera altibajos y no se concentrara en una línea tenue que, si bien va de menos a más, no es capaz de darte momentos que cambien el ritmo del film. No hasta que tú mismo como espectador entiendes la situación vivida por el personaje principal y la adaptas a tu vida. O sea que vamos a decir que de alguna manera la estrategia de la directora, y en su conjunto con la narrativa de los hechos que suceden dentro de este film, hechos dramáticos, obligan a ir de la mano con lo que esta ansiedad puede ser referida a la mente del espectador. Me explico. Esta es una de las películas que la vas a disfrutar muchísimo y sentir cuando estás en una situación parecida a con la que vive la protagonista, o en ese mood, pero en tu contexto, o sea, adaptado a ti, a que si la vieras en un momento en el que estás plenamente feliz y para nada te preocupa absolutamente nada. Que si ese es tu caso, dame la mano. Felicidades. En este caso, en una sociedad en donde la ansiedad ha llegado para quedarse dentro de nuestras vidas y que hasta en una película animada es capaz de ser una emoción protagonista, dentro de este film es descrita muy profundamente, pero en un solo contexto. En esta historia de trastorno obsesivo compulsivo que desarrolla Asa, no se desemboca en un TOC general, sino que tiene cierto apego a simplemente sentir una compulsión obsesiva por los microbios, por no querer contagiarse de nada, al punto de que la vemos usar una curita durante subjetivamente gran parte de su vida y cambiándosela cada vez representando su mantra de calma para sentirse controlada, entre otras acciones como el de no querer agarrar cosas sucias, no querer tocar o que te salpique un poco de agua de un lago por pensar en todos los microbios que tiene, y pensamientos que jamás la dejan en paz porque literalmente las bacterias están en todos lados. Así que sí, en este film vemos al trastorno obsesivo compulsivo enfocado simplemente en esta simplicidad de tener una vida complicada, solitaria y difícil de socializar por el hecho de tener esta obsesión. Ahora, ello relacionado con el tema del amor es donde notamos esa esencia que la directora ha venido manejando muy bien en sus películas. Cuando Asa se reencuentra con Davis, hijo de un multimillonario padre desaparecido, los dos entienden a la perfección el uno al otro, si no fuera claro por esta compulsión y las voces excesivas en la cabeza de Asa, que le dicen que no puede tener una relación con él porque jamás sería capaz de besarlo, ya que al intercambiar fluidos, millones de microorganismos convivirán y se fusionarán pudiendo provocar una infección.
Ay, niña, si supieras todo lo que se intercambian los humanos. Y en una gran química entre los personajes tenemos una batalla consigo misma y una perspectiva a su vez que pone al trastorno obsesivo compulsivo en la misma posición de ese obstáculo que no nos permite vernos al espejo y deshacernos de esos límites que no nos permiten decir soy lo que soy y no lo que quiero. Una fusión de sucesos que involucran la batalla de una persona por romper un cascarón, que tanto en este film puede ser el TOC para Asa, como lo puede ser la ansiedad para otra persona, como lo puede ser no creer en tú mismo por una u otra razón. Depende, claro, de quién y con qué perspectiva lo esté bien. Tenemos a Daisy como la amiga que representa lo bueno y lo malo desde la perspectiva de alguien con este tipo de problema. Desde la perspectiva de Asa, alguien que te apoya en todo momento y te quiere tal y como eres, y en quien te puedes apoyar. Pero también representando a esas personas que te malinterpretan y que tienen prejuicios sobre ti por el hecho de no entender su posición. Digamos que Daisy, que es un gran personaje, es como esa perspectiva buena de cómo alguien te puede ayudar, y mala en un punto de la película representando a alguien que no te entiende. Igual, es una espiral lo que pasa dentro de la vida de Asa. Por eso se necesita la empatía para entender esta sección. Y algo parecido pasa con David, quien es el eje central para entender cómo el amor llega sin importar condición, haciendo que ambos se encontraran el uno al otro y solucionaran su soledad de alguna forma u otra. Dos personas que juntas se olvidaban de los problemas que pasaban por sus cabezas y que sentían empatía la una por la otra. Y fíjate que justo lo que llevaba viendo pasaba por mi mente el hecho de... esta es una especie de bajo la misma estrella. Pero al final de cuentas sucede una separación de caminos que deja dolidos a ambos. Que la verdad a mí me descuadró un poco que fuera todo así tan rápido. Pero que finalmente dejara un final abierto para entender aún más la situación de una persona como Asa. Y que aún así, con prolepsis o flash forwards al futuro, nos muestran que no es imposible. Aún así, tengas el padecimiento que tengas, encontrar a la pareja ideal o tener una vida normal o ideal. Haciendo que precisamente eso sea el mensaje más real y especial de esta película. Y ojo, no quiero dar una conclusión todavía, sino antes mencionar y destacar el enorme trabajo que hizo Isabela Merced, quien interpretó a Asa, un personaje con trastorno obsesivo compulsivo, de una gran manera. Con lo difícil que es eso dentro de sus escenas y la manera en cómo están editadas, no necesito más que de sus expresiones para saber qué tan perdida o no estaba en su cabeza. En conversaciones, luchas, llantos y momentos de impotencia, en los cuales más de 3 voces y buscando a su yo interno, no sabía qué hacer. Una trama que puede ser descrita como la espiral de una mente, y en la que simplemente la protagonista trata de escapar de ella misma, buscando tener una vida normal. Algo que, en lugar de hacer sentir raros a los espectadores que luchan con sus propios problemas, los hace sentir especiales. Finalmente, con un mensaje de que cada mente es un caparazón infinito de una tortuga sobre otra tortuga y otra tortuga y otra tortuga, o bien una matrioshka en donde se abre y aparece algo, y se abre y aparece algo, y se abre y aparece algo infinitamente, estamos ante una película con un gran mensaje de autodescubrimiento, en el que no porque estemos perdidos en nuestra mente significa que tengamos que luchar por ese otro yo o sacar el verdadero yo, sino que lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de nuestra propia espiral, esos caparazones o esas matrioshkas, porque no significa que encontraremos ahí dentro a ese verdadero yo, sino que en nuestra vasta mente universal somos infinitos. Un film que maneja hábilmente la lucha interna que produce el trastorno obsesivo compulsivo, de forma sutil pero a su vez realista, mediante una fusión química con reacciones positivas y negativas entre el amor y este padecimiento, abordando así las preocupaciones cotidianas de los adolescentes y también la angustia a nivel psicológico. Logra producir una reflexión importantísima en la forma de vivir de cada uno con sus problemas. 1000 veces, hasta siempre, o Turtles All the Way Down es una adaptación justa
de su contraparte literaria. Uf, sí, precisamente hay un libro que lo explica. No lo mencioné porque la verdad no lo he leído, pero según a lo que dicen sus lectores, el libro es una verdadera joya, así que tal vez le dé una oportunidad. Mientras tanto, yo por eso a este film le doy 4 estrellas como calificación personal y es muy bueno. Because I have eyes. How come it's so easy for me to talk to you? Maybe because our hearts are broken in the same places. What is going on with you? Things really slow, You won't feel that way forever. but it's not forever. It's now. Never stop trying.